que registro. Bueno, muy bien. Sean bienvenidos. Empezamos la clase de crítica arquitectónica. Ahora estamos todavía muy poquitos. David, Ayesa y Cecilia Franco. Bueno, a ver, me gustaría mucho. Ahí está. Bueno, este es el tema de hoy. El sentido ético de la arquitectura y el arquitecto. Vamos a hablar un poquito de esto. Creo que nos da una clase muy corrida. Es una continuación de la vez pasada. Mejor si hacemos un breve repaso para engancharnos más, ¿verdad? Pero hemos hablado de esto, ¿no? De la liberación de las estructuras espaciales, Michel Foucault, ¿verdad? Como la arquitectura misma, el interior de los espacios ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Los modelos de organización espacial, como también el mobiliario ha sido parte de esa transformación, principalmente el cambio que se da en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que se consolida con la Bauhaus, con los trabajos de arquitectos y arquitectas sobre mobiliario más esbeltos, eh, con la exploración de la utilización de otros materiales, ya no solamente la madera pesada, sino de hierro, tubos, cueros, almohadones, etcétera, ¿no? Y bueno, madera también, pero de otra manera. Eh, Tal vez madera, ¿cómo se dice esto? Eh, Compactada, como lo hacía Álvaro Alto. Y bueno, después tenemos los espacios. O sea, el pensar una arquitectura diferente, como lo hacía el movimiento moderno, exigía también que el mobiliario sea diferente y se pensase de otra manera y se diseñasen nuevos muebles, ¿verdad? Ahí tenemos esta poltrona a la izquierda. Antes de eso, bueno, tenemos las poltronas comunes y corrientes, pero no con esa ondulación o esa estructura metálica que permite su traslado, por ejemplo. La casa Farnsworth, ¿no? Tenemos visto la vez pasada, no me acordaba su nombre. El pabellón de Mies van der Rohe, la historia de Kaufman, mobiliarios más tradicionales que compramos cotidianamente en nuestro país. Pasamos también a la estructura espacial, pero urbana, a un nivel, a una escala más de ciudad, donde tenemos, en este ejemplo, vemos los espacios públicos y cómo el paisaje forma parte de esta corriente de pensamiento, cómo se diseñan los espacios públicos. Ya las ciudades no son solamente monárquicas, sino que ya son producto de la democracia. Entonces se necesita eso, o sea, ese nuevo diseño de los espacios públicos. Y bueno, ya puede entrar a hablar de la vivienda social, las exploraciones, las experimentaciones que se hicieron a lo largo del siglo XX. Y entrando ya en tema acá, habíamos hablado de la arquitectura y el control, y cómo la arquitectura es también, desde el diseño, se puede dar el control de los espacios eh, internos y externos, dependiendo mucho de la intención, ¿verdad? Uno puede controlar unas salas de jardín de infantes o de una universidad, una aula, o también se puede diseñar el edificio pretendiendo controlar una, una cárcel o controlar un hospital, ¿no? Para eso hacen uso de los avances que se hicieron en el siglo XIX, principalmente en Inglaterra, una sociedad muy controlada
por el gobierno, por la monarquía. Y lo que acá nos dice es que pasamos del panóptico de Bentham, que era el arquitecto que diseñó eso, panóptico, pues saben, un edificio con un espacio central desde el cual se controlan y se ven todos los otros lugares. Se pasa también al control, ya sea de nuestra forma de vida, o sea, ya no hace falta que nos vean para saber dónde estamos y qué estamos haciendo, porque gracias a la internet ya directamente nuestros movimientos están controlados, nuestras acciones también, en el sentido, movimiento en el sentido de traslado de un lugar a otro y acciones en el sentido de lo que compramos, o lo que pagamos, o lo que sea, o lo que utilizamos y produce un movimiento y un registro de nuestro dinero, de nuestras tarjetas de crédito, de nuestras tarjetas de ómnibus, de peaje, etcétera. Todo queda controlado. Entonces, habíamos hablado de eso, tratábamos de reírnos de esa fotografía de Plaza de George Orwell, y donde hay un cartel que dice también cámara de vigilancia. Ustedes saben quién fue George Orwell, ¿verdad? El escritor de 1984. Muy bien, muy bien, Ayesa. ¿Y qué escribí y de qué se trataba 1984? ¿Qué pasó, profe? ¿De qué se trataba 1984? Creo que es una novela distópica con un Ay, personaje que se llama Gran Hermano. así mismo, así mismo. El gran hermano que después se exportó a la televisión. Así mismo. Gracias, Ayesa. Muy bien, muy atenta. Bueno, y después tenemos esto de mm, comentarios sobre lo que ya hablamos y un comentario final de esta lámina que decía que todo arquitecto que proyecte un edificio de uso público debe saber que los espacios y medios de control son tan importantes que influyen en el proyecto de una manera muy distinta a como se ha hecho antes. Las cuestiones de la seguridad y el control han pasado a un lugar prioritario. Nos estamos refiriendo a edificios que normalmente no tenían eso como cuestiones elementales o estructurales del diseño. Ahora sí, la cuestión de seguridad y el control ya se mete en todo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, Al final hablamos de la función del arquitecto y acá nos preguntamos un poco cómo este contexto de monopolio del poder económico, en qué ha ido evolucionando nuestra función como arquitectos, ¿no? Cada vez más ambigua, ambivalente. ¿Y por qué? Porque ha tendido a convertirnos mejor, en sirvientes de los intereses del poder privado y de la ideología del poder público. Y esta situación, anula la posibilidad de desarrollo de una cultura crítica. O sea, dejamos nuestra creatividad al servicio de nuestra creatividad, conocimiento, empeño, trabajo, etcétera, al servicio de esos nuevos clientes, ¿no? Y ahí hay un problema para nuestra carrera, para nuestra profesión. Porque aunque el arquitecto sigue defendiendo su papel cultural y social, en realidad cierto tipo de práctica de nuestra profesión se ha convertido en un incompatible con el ejercicio de la crítica.
Incluso la información sobre arquitectura ha pasado a estar dominada por lobbies de presión y de ese. O sea, ya no somos profesionales libres, ya no proyectamos solamente eh, lo que nosotros encontramos o resolvemos como lo mejor. ¿Ha sido así siempre? Es probable que sí, pero en otras épocas el arquitecto tenía mucho más poder de decisión. O sea, siempre hemos tenido clientes, siempre hemos tenido condiciones de desencuentro donde había que tener discusión para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces es como una crisis y esto es la consecuencia de los desajustes entre la cultura y la formación del arquitecto y lo que la sociedad neoliberal demanda de ellos, o sea, de nosotros. Eh, Existe una contraposición entre un modelo universitario para formar élites y el proceso de democratización de acceso a la universidad. O sea, inclusive en las universidades privadas, cualquiera que quiera estudiar y pueda pagar, lo puede hacer. Y esa situación no siempre es positiva. Hay pros y contras, ¿no? Mejor eh, no tiene los dinero el dinero, los fondos para estudiar, para pagar la cuota, pero sí tiene el talento, tiene el conocimiento, ¿verdad? O al revés, no tiene el conocimiento, el talento y sí tiene el dinero para pagar. Entonces, hay ahí una cuestión de que no todo puede ser comprado o debería ser comprado por el dinero. O sea, el dinero solamente no debería ser la principal pauta de selección para una carrera como la nuestra. Porque a nosotros nos exigen, necesitamos, debemos cumplir con los requisitos para formar parte de una élite en nuestra sociedad. Eh, y bueno, eso también es otra historia que se promociona y se vende mucho, ¿no? Ese individualismo profesional, el ser líderes, es una palabra o una frase que se repite mucho en el mundo de la universidad privada eh, o de la especialización, liderazgo y no sé qué, ser el líder de tu propio jefe, etcétera. Entonces, lo que sucede es que los perfiles profesionales se van formando, pasándose de la falsa pertenencia a un grupo de excelencia que trabaja para uno de los sectores más favorecidos y por tanto se educa a servidores del poder, cuya actuación hacia los otros es siempre asistencial y de instancias superiores. O sea, lo que dice acá es que hay que estimular a que existan también arquitectos de origen humilde o con eh, con una sensibilidad hacia la parte de la sociedad menos favorecida, de tal manera que también ahí se satisfaga, se resuelva las necesidades que el arquitecto puede cubrir, ¿no? O sea, es complejo esta discusión, porque este, nosotros somos profesionales que eh, tenemos una amplia formación en el arte, en la cultura, las artes en sus diversas ramas, en el dibujo, pintura, pasando por la música hasta la escultura e inclusive la literatura. Entonces nosotros tenemos que saber cómo involucrarnos y cómo llegar a la sociedad.
Entonces, yo lanzo acá una pregunta que es, ¿cuál es nuestro rol y lugar en un país con apenas el 3% de población con estudios universitarios terminados? ¿Mm? A lo mejor ahora hay un poco más seguramente. La verdad que no vi los últimos números del INE relacionados a este tema. Pero más o menos, es ahí nomás. O sea, otros países tienen el 20, el 30% de la población con formación. O sea, profesionales. Nosotros tenemos tres. Y de esos tres, qué porcentaje son arquitectos y urbanistas? No se extrañen entonces por cómo están construidas nuestras ciudades, nuestros edificios, ¿eh? Y los problemas que hay. Entonces nuestro compromiso debe ser el doble, o sea, como arquitectos, que somos ya pocos, de hecho, tenemos que saber llegar a los distintos estratos de la sociedad y demostrar nuestra validez, o sea, nuestro valor, de manera que seamos útiles y que de esa manera también podamos trabajar más y mejor, ¿verdad? Entonces, después, en nuestro libro, Arquitectura y Política, que es el referencial, lanza acá una descripción que dice: se perfilan diversas posiciones que tienden a polarizarse en dos extremos. Ellos hablan de, digo, Joseph Montaner y Muxi, como en Saida Muxi, hablan de que hay arquitectos que quieren ser fieles al status quo, a los clientes, y por otro, hay quienes intentan mejorar la vida de las personas. O sea, yo pongo esto a propósito como para ser polémica, ¿no? Pero lo principal es que nosotros veamos esto y digamos, bueno, ¿estamos de acuerdo o no estamos? Ok, si estamos de acuerdo, no hay problema. Si no estamos de acuerdo, ¿cómo debería ser? O sea, para mí es un poquito muy extremo eso de polarizar en dos caminos. Me parece que hay un poco más. ¿Qué piensan ustedes, gente? ¿Mm? Y hay que ser un poco flexible nada más con las veces Claro, que tenés trabajo y el tipo de clientes que te toca, porque la idea principal es mejorar su calidad de vida. Si te llega un cliente con exacto, capacidades, si te llega un cliente con exacto, capacidades económicas básicas, tratar de adaptarte a esa capacidad que tiene el cliente y brindarle claro, lo mejor de tu formación y conocimiento para darle el resultado de lo que está buscando. exactamente. Eso es eso. O sea, en cualquiera de los dos casos intentan mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Yo creo que a ellos lo que les faltó acá decir es mm, que, bueno, algunos dicen son fieles al status quo, bueno, otros pueden ser fieles a la transformación, a la búsqueda de la sustentabilidad urbana, etcétera, ¿verdad? O sea, está muy bien tu reflexión, muy interesante. Lo que nos da pie justamente a esto que venimos hablando, que vamos a hablar ahora, que es sobre la ética, el sentido ético de la arquitectura y el arquitecto. El sentido ético del arquitecto, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos, o sea, nos preguntamos cuál es la función del arquitecto en este siglo XXI. O sea, cambió del 2000 al 2001 y ya somos seres humanos distintos. No, no tanto así. Sí ha cambiado más las sociedades en las que vivimos. La verdad, hay mucha más conexión, interconexión, mucha más comunicación, facilidades para trabajar, para desarrollar actividades creativas, conversar, ir de un lugar a otro. Pero, sin embargo, todos estas mejorías, adelantos, etcétera, no nos hacen
ser cada vez más individualista. O sea, es como que todas estas facilidades nos liberan de la condición de estar agrupados, organizados en colectivos, ¿verdad? O sea, ya soy más independiente, entonces ando por mi cabeza y tomo las decisiones yo mismo. Y eso no sé, me parece a mí que no está tan bien, en el sentido de que cada vez somos mucho más individualistas, cada vez perdemos más el contacto con los amigos, con la familia, etcétera, porque nuestros tiempos, nuestras horas, mejor dicho, al día se van perdiendo en cuestiones relacionadas a la complejidad de la ciudad en la que vivimos, ¿verdad? O sea, invertimos, para ser directo y concreto, invertimos mucho tiempo en trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Y eso no nos quita horas de estar con nuestros amigos, de descansar o lo que sea. Entonces, es un poco esta vida más compleja, no quiero decir moderna, pero sí esta vida más del siglo XXI nos ofrece mucho, pero nos está quitando también mucho. Entonces, siguiendo acá con el hilo de la clase, nos referimos a que este contexto de monopolio y poder económico, nosotros como arquitectos tenemos una función que es cada vez más ambigua y ambivalente. Nos hemos tendido ha tendido a convertirnos en un sirviente del interés del poder privado. Bueno, esto es lo que vimos la otra vez, recién, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde es lo que vamos? Y vamos a entender primero qué es lo que es ética, ¿no? Es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral. La moral es otra, está mucho más relacionado a a aquellas situaciones, condiciones que una sociedad ve como bien, como bueno y como mal. O sea, es amoral que una mujer use bikini en una sociedad religiosa como el Islam. Al contrario, existen derivaciones del Islam en donde las mujeres tienen que usar burka, o sea, no tienen que mostrar el, el cuerpo, apenas los ojos. Entonces ahí, esa es, por ejemplo, una cuestión moral. Eh, no sé, un ejemplo que nosotros tengamos acá en Paraguay, la moral también sirve para establecer leyes. Las leyes son pautas establecidas e institucionalizadas que definen cómo nosotros vamos a vivir. O sea, acá está prohibido casarse con un niño o una niña menor de edad, salvo que haya consentimiento del padre, etcétera, etcétera. Pero no está bien visto, es algo amoral. Ahora, la ética es ver qué está bien y qué está mal. O sea, desde el punto de vista profesional también. O sea, se aplica a todo. Y también el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano de la comunidad. Por ejemplo, no es ético que un psiquiatra hable de los problemas de sus pacientes en una reunión de amigos, en un asado o en el after del EXA. Ahora, según la RAE, la ética es todo aquello que es recto, conforme a la moral. Y también puede ser como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, ética cívica, ética deportiva. ¿Eh?
Y la última definición dice parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de su valor. Me quiero decir unos segundos callado porque estaba pensando en un ejemplo de ética deportiva, por ejemplo. El Cuando doping. el doping o cuando sale un jugador y dice que el árbitro cobra penal y el jugador que fue afectado a favor del penal y dice que no, ¿verdad? La reclama y dice que no fue penal, que se cayó solo, no le hicieron una patada. Que miren el bar. Claro, el VAR, por ejemplo, sirve para sacarnos de encima un poco la ética. Se puede ver por ese lado. Nos saca de encima el peso de la ética deportiva. Porque son otros los que resuelven, digamos. Ya la conclusión que vamos, a la que podemos llegar. Entonces, ¿qué tenemos más? A ver. No está esto entero. Bueno, vamos más así. ¿Cómo vamos entonces? Para afrontar las mutaciones en la condición posmoderna y las dificultades para pensar la complejidad de unas nuevas relaciones entre arquitectura y política, es básico remitirse a las interpretaciones de la historia. Ok. Dice que hasta a finales de la década del 60, la arquitectura había una doble y permanente crisis. Por un lado, eh, la crisis relacionada con la disciplina, el ejercicio de la disciplina, que va por ejemplo, sobre los conceptos que impone la modernidad, de cómo debería construirse, cómo debería diseñarse, cómo debería vivirse. Este, como siempre plantea que en el auge del momento, el momentum de las máquinas, él dice, bueno, la casa también es una máquina, porque se inspiran los barcos, ¿verdad? Los barcos son máquinas que mueven gente y bueno, les acoge durante un periodo de tiempo. Entonces, dice, la casa también tiene que ser una máquina. Entonces, abordar la arquitectura, abordar los problemas de los seres humanos desde ese concepto, hace una revisión general de todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Bueno, esa es la disciplina, la crisis disciplinar. Y la crisis general, porque eh, la sociedad se vuelve cada vez más consumista. Entonces, eso exige una mayor demanda con mayor frecuencia, o sea, necesitan más productos de arquitectura más rápido, necesitan casas más rápidas, por ejemplo, o departamentos, o lo que sea. Entonces, la crisis viene ahí por el lado de que, bueno, antes los sistemas tecnológicos eran más artesanales, ¿no? Se trabajaba más en el conocimiento del material y su producción por unidad. Sin embargo, la sociedad de consumo te exige que produzcas en serie. Yo no sé, a lo mejor ustedes se dedicarán a alguna profesión o a hacer algo, no sé, eh, hacer galletitas o cookies o tartas para vender. Si tienen éxito, van a tener que encontrar la manera que en la producción en serie no decaiga en la calidad del producto. Y ahí es donde empieza este, a, a ponerse compleja el asunto, ¿verdad? Entonces, pasar de lo artesanal a una producción en serie, cuantitativa, dentro del cual el papel tradicional arquitecto no encontró nunca un nuevo lugar.
es una situación difícil. Cada un ejemplo, el conjunto residencial Robin Hood Gardens en Londres, lo hicieron los arquitectos Peter y Alison Smith. Es un edificio, un conjunto de departamentos realmente horrible. Y se pone acá justamente por, para que veamos. Mira, acá está la planta. Esto es una cosa más grande que una hectárea. Y acá están los edificios. Son como dos placas de edificios, ni siquiera son eh, lineales. Bueno, tan lineales son, lo que no son es recto. Están ahí como acomodándose, no sabemos a qué es el terreno, la calle o qué. Y acá está una vista del jardín entre los edificios. ¿Cuál fue el problema ahí? Bueno, tenemos estas plantas, estos edificios. No, yo te digo, son muy buenos, muy buenos. La cuestión fue que no se pudo, eh, tuvo problemas de convivencia. El diseño favoreció eso. La cuestión, todo era prácticamente producido en hormigón armado, como para hacer rápidamente el edificio. Pero el problema fue que la gente no le quiso a su casa. No hubo el sentido de pertenencia a estos bloques de edificios. No generaban mucho atractivo, este es el contexto del barrio. Y son como muros son como esos, eh, se llaman pared de nichos que hay en los cementerios. Parece una favelita vertical de hormigón. Sí. Y bueno, toda esa cuestión así estética no favoreció para nada. Entonces lo que se hizo fue terminar por destruirse, ¿verdad? Como ya nadie quería pertenecer a eso, o sea, nadie quería vivir ahí o buscaba siempre la manera de salir de este complejo, fue degradándose la vida comunitaria y eso fue transformándose en un gueto. Y bueno, por lo que ya sabemos, entra el crimen, el tráfico de drogas, etcétera. Lo otro también es que el contexto en el que estaban era un barrio industrial. Y si bien en la revolución industrial se buscaba que los obreros vivan cerca de las fábricas en las que trabajaban, por eso a veces las industrias construían los barrios. En este caso, estaban en un lugar de la ciudad tan agresivo que ni siquiera tenían facilidades para tener transporte público eficiente o no sé, o sea, ni siquiera las autoridades se ocuparon de ayudar y de garantizar que tengan todos los servicios públicos adecuados a lo que necesitaban ellos. Y bueno, entonces, al estar aislado esto de los otros barrios, fue decayendo. Y bueno, después tuvo que este, remodelarse en parte, bueno, más bien demolerse, ¿no? Entonces, no, la moraleja es que no se puede proyectar desde la mesa, desde la computadora, solos, aislados, sin considerar a los habitantes o sin ver el, el entorno, el barrio, etcétera. Hay veces que ya se tomaron decisiones, bueno, pues entonces nuestro trabajo como arquitectos tiene que ser precisamente tratar de resolver los problemas que no se están viendo, que no se vieron al momento de elegir el lugar en el que se va a construir un barrio como este. Entonces, se creía que el modernismo iba a resolver todo. O sea, con fórmulas, con recetas, iba a resolverse todo, pero lastimosamente no fue así.
Y este es uno de los ejemplos que nos demuestra. Bueno, después tenemos, a ver, déjenme ver una cosita. Son las 3:05. Profe, una consulta, profe. En esos casos en donde se proyectan viviendas, como pasaron con este barrio San Francisco, y está orientado hacia unas personas que tienen problemas económicos y el nivel social es muy bajo. Estos son casos excepcionales, ¿verdad? En donde sí o sí nomás luego proyectan en la mesa para poder ir a llevarles después una solución. Mira, el caso de San Francisco, que se fue y se instaló en un lugar que no debía no instalarse, porque era en la zona de transición, de protección de la reserva del Jardín Botánico. El Jardín Botánico, pues, es una gran reserva ecológica. O sea, ahí es donde queda el último, podemos decir así, de la siguiente manera. Es el último bosque urbano nativo, saquemos lo urbano, es el último bosque, la última muestra de bosque nativo de esta región. Si queremos saber cómo eran los bosques cómo era el ecosistema cuando llegaron los españoles y vivían los indígenas, no tenemos que ir a mirar. Esa es la última reserva que tenemos, porque lo otro ya fue demasiado antropizado. Eso es uno por un lado. Por otro lado, o sea, por el lado ambiental, si queremos definir un título, ¿vale? Yendo a otro título, por el lado eh, socioeconómico, me parece un error, porque la gente que supuestamente se puede vivir ahí eran personas que vivían en los bajos, era, en los humedales, entre la avenida Costanera y la avenida Artigas. Era gente que tenía vínculos, redes con sus vecinos y que vivían el día a día apoyándose unos con otros. O sea, un señor o una señora salía de mañana a trabajar, a buscar trabajo en realidad, y dejaba a sus hijos a cargo de una vecina, de una pariente o no, que les cuidaba, les daba de comer hasta la hora que se iba al colegio, o al revés, les recibía al colegio y les daba de comer. Y era esa la forma de subsistir de ellos, que no se pudo replicar en el barrio de San Francisco. Lo otro es una cuestión urbana, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer un gueto, un barrio cerrado de pobres que no tienen profesión, ni formación, ni educación, y se les aleja del lugar que les da de comer, que es el centro histórico y los barrios aledaños? Que toda la gente se dedica a hacer changas o a trabajar de empleada doméstica, jardinero, cuidacoche, limpiadores, qué sé yo. Imagínense ustedes los trabajos más eh, inconstantes que pueda haber, y bueno, recolectores, recicladores, y llevarlos allá, por más que tengan escuela y todo eso, llevarlos a un gueto. No, es lo recomendable. Lo que hay que hacer es incluirlos en la ciudad que ya existe, no construir un barrio afuera. Está bien, en un barrio que se llama Ceballos Cue antiguo, pero no, es otra de Ceballos Cue, es otra, tener que caminar 1.300, 400 metros para llegar hasta la calle más importante. Entonces, son errores de los que hay que aprender, ¿no? Y hoy ya no vive nadie ahí. O sea, bueno, viven muy pocos pobladores originarios. La mayoría de las casas fueron ocupadas por otras personas, ¿verdad? Según lo que me contaron. Por lo Es menos un poco eso complejo, muy es complejo. súper, súper complejo. La intención puede que haya sido buena, pero no se hace así. En todo caso, los introducían a un barrio o les construían la misma zona, pero no les alejas de la zona que les da de comer. O sea, se iban a la escuela, no sé, República de Cuba los chicos,
Y ella ya le conocían a la directora, a las maestras, a quiénes son los padres, cómo manejar esa situación de que se van o no se van al colegio, de violencia familiar, etcétera, y se les lleva a otro contexto distinto con nueva escuela. El problema era más social, cultural que algo urbanístico y se mezcló mal. Y sí, porque tampoco hay buen transporte público, o sea, a las 8 de la noche pasa el último micro y como salen de ahí, están obligados a tener motocarro, otra vez, ¿verdad? O sea, están lejos de una fuente de trabajo. Ponerle que ahí hay puerto y pueden trabajar podrían en teoría trabajar de, ¿cómo se llama Esquivadores, esto? ¿Eh? Estibadores, esquivadores, fleteros máximo. estibadores o cualquier otra cosa, pero no todo el mundo está preparado, no tiene la fuerza física. ¿Y las mujeres qué van a hacer? ¿No? O sea, realmente trabajaban limpiando una casa de clase media del barrio Las Mercedes o Barrio Jara. Y se van a ir a trabajar en Ceballos, pues, cuando no es exactamente el mismo grupo socioeconómico. O sea, esas son cosas que se pueden decir ahora. En su momento yo no estuve de acuerdo porque era sacarle a la gente de su lugar y llevarlo a una reserva ambiental. Está mal eso. Sí, pero van a tener casa. Pero no, ella se hizo eso. Ya se hizo varias veces. Se le regala casa en Itaguay o se le regala a gente en una casa y la gente abandonaba la casa porque no podían pagar pasajes para irse a su trabajo. O no podían dejarle a sus hijos solos, sea madre soltera o lo que sea. Son situaciones donde ellos ya están sobreviviendo ahí y hay que ver de replicar esa red social que existe. O sea, el tema es tan sensible como trabajar con cualquier millonario. Realmente que es más extra delicado el tener estas situaciones de gente en riesgo, ¿verdad? Eh, es complejo, sí, complejo. Pero le construiría ahí mismo, en la misma zona, en el mismo barrio, o lo incluiría dentro del barrio, en viviendas, en varias viviendas, en varios grupos. No hace falta que todos así. Si las vas a incluir en el barrio, por ejemplo, el meter en el barrio Jara, o en el barrio Las Mercedes, o no sé, en el Huerto, ahí estás, ya existe el transporte público, ya hay redes sociales, ¿no? En el sentido de aplicaciones de teléfono, sino de vecinos. Pues, no, son formas hay que ver. Nosotros tenemos el barrio San Francisco y acá nos mostró el Covent Garden, ¿cómo que se llama? Robin Hood Gardens, ¿verdad? Eh, sí, Robin Hood Gardens. Y bueno, eso. No sé si te respondí todo. Pues ya me fui demasiado. Súper bien, profe, súper bien, súper bien. Hay Ahora cosas que se deben sí, agarrar así con pinzas. Uno busca dar una solución y está haciendo un problema mucho más grande. Hay factores que son más humanos, otros factores económicos que se nos va eso, a escapar sí o sí de las manos. Sí. eso. Por eso, en nuestro rol como arquitectos en este siglo XXI, y si nos dedicamos especialmente al urbanismo, a este tipo de cosas, o ni siquiera al urbanismo, para ir a proyectar viviendas para nuestro barrio, nuestro enfoque tiene que ser transdisciplinar. O sea, nosotros tenemos que tener la habilidad de trabajar con otras profesiones y de escucharles y ahí plantear la solución. Ellos no van a plantear la solución física, nosotros somos los que hacemos, pero ellos sí entienden el problema y hasta Sí, incluso nos pueden complementarse. dar exactamente, los tenemos que complementar. Lo mismo si vos vas a trabajar con un humedal o un arroyo, tenés que hablar con un hidrólogo, con un ambientalista, con un ingeniero forestal inclusive, o los biólogos humanos, no, biólogos, o ¿cómo que se llama el otro? Ecólogos humanos, qué sé yo. Entonces, ahí es donde
encuentra la solución entre todos. Y nuestro rol a veces es o liderar esos equipos o formar parte de los equipos que, o sea, no como los líderes exactamente, sino que como una parte más. Nuestra profesión ha ido mutando también en esto. Y es lindo, es bueno. O sea, ya me tocó trabajar a mí en eso y se aprende mucho. Eso. Bueno, y entonces, acá dice que la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo son los fenómenos que expresan de un modo emblemático las encrucijadas en las que se encuentran la sociedad contemporánea. Bueno, estamos hablando de eso. La arquitectura como símbolo de poder y a la vez como expresión de los movimientos sociales urbanos. Eh, los edificios como sistema de consumo de recursos y generadores de contaminación, pero también la base para construir sociedades más sostenibles. Claro que muestra como una situación contradictoria, ¿verdad? No sé si contradictoria. Bueno, ponerle contradictoria o pendular, ¿verdad? Te va de uno a una situación a otra. Y nosotros estamos ahí, yendo y viniendo. Cada barrio como confluencia de interés inmobiliario, pero también como un lugar para la vida comunitaria y socialización. O sea, todo eso coexiste. Eso es lo que nos está diciendo acá. Las ciudades como escenarios privilegiados, proeteicos y energéticos, donde se manifiestan los conflictos y caos actuales, pero también con grandes posibilidades de mejora y transformación. Y el paisaje como marco en continua transformación y como referente simbólico. O sea, esto es clave, gente, todo, ¿verdad? Pero esto es algo que a nosotros se nos pasa de largo a veces, el paisaje. Uno nota mucho el paisaje cuando va a un lugar nuevo y por una comparación automática relacionamos con el lugar al que vivimos, ¿verdad? Y decimos, ah, qué lindo que es esto, ¿por qué es lo que no, yo no vivo en un lugar así? O al revés, qué quilombo esto, no quiero estar más. Bueno, y el paisaje es construido y el paisaje es natural. Y ahí nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿verdad? Y no nos va bien en eso a nosotros los paraguayos, no nos va bien. Nosotros creemos que el paisaje es las condiciones estéticas de belleza, un paisaje es algo superfluo, como, no, eso está vedado a la pobreza, no, lo que es humilde no puede ser lindo, o lo que es clase media no tanto, solamente aquello que se puede pagar y se puede instalar, ni siquiera construir, instalar es lo lindo. Por eso son, ¿por qué? Y porque estamos en una sociedad muy de consumo, en lo que está producido en forma, tiene mayor aceptación todo aquello que está producido en forma industrial y de dudosa calidad antes que la elaboración pensada, diseñada, calculada, inclusive artesanalmente para después ser trabajada y construida industrialmente. ¿A qué me refiero? Paseémonos por el área metropolitana de Asunción y veamos cómo están construidos los edificios. Son a veces simples, eh, galpones con techos timbrados de chapa y unas ventanas de vidrio ahumado, de tipo marca, ¿cómo se llama? Blindex, y unas rejas. O sea, y eso es todo. No hay fondos, no hay dinero para la belleza. Es así lo, eh, lo simplemente práctico y resolutivo a la situación. No hay esa aceptación a la belleza, no hay esa construcción cultural de la belleza.
aplicar y hacer para lo justo y necesario para que ya funcione. O la cultura del que sí es muy lindo, es muy caro. O sea, y eso viene de nuestras formas de sociedad de consumo, ultraconsumista. O sea, no tenemos tan buena formación cultural, no en el sentido que los paraguayos seamos todos unos tarugos, sino que no desarrollamos el sentido crítico. Es más fácil para nosotros decir, esto es lindo porque es caro, a que encontrar la forma de entender la lógica, las formas eh, o las razones por las que definieron un tejido o una remera o un auto o una casa. O sea, o una pintura. Carecemos de esa formación. En forma general estoy hablando. De tener el sentido crítico, de formar ese sentido crítico y decidir qué es lindo o qué es bueno para mí, por razones más allá de lo económico, del precio, por ser más concreto. ¿Entiendes? O sea, y, por supuesto, moda. ¿No? La moda, pero no en el sentido de producción artística, sino que no hay un criterio nuevamente para saber qué lucir, sino que ya directamente es eh, consumir lo primero que sale. Nosotros, así, las cuestiones, las cosas que consumimos y que tienen más, de mayor diseño y pulcritud y en su fabricación que tenemos son el teléfono, por el cual seguramente algunos me están viendo, y el automóvil. Esas son las mayores aspiraciones de cosas diseñadas a las que nosotros aspiramos. Ni siquiera la casa, el automóvil. Eso es lo que podemos comprar ya como un producto terminado. Entonces ya lo consumimos. La casa no, la casa es algo que tenemos que resolverlo con el arquitecto. Y ahí es un trabajo más para las personas que no están dispuestas a veces a pagar. Entonces, no sé, llenan de vidrio, cortina y aire acondicionado. Y piso brillante y resbaloso. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Me parece. Sí, se entiende, profe, se entiende. Bueno, O sea, las pero aspiraciones son muy básicas a veces en estas cosas y dejan a cargo del profesional, algo así, ¿verdad? no, que muchas veces no tenemos criterio para saber qué es bueno y qué no. O sea, ya directamente vamos por el precio. O sea, esto es hablando así en forma súper general. Por supuesto, están las excepciones. Bueno, entonces dice después los sociólogos, antropólogos, geógrafos, biólogos, economistas, pensadores, artistas y críticos literarios han ido tomando la arquitectura y la ciudad como referente privilegiado a sus reflexiones e interpretaciones. Estamos perdiendo campo en nuestro cocue, en nuestro tema. Ya otros profesionales están invadiendo nuestro campo profesional y están tomando decisiones. La cuestión esencial del desarrollo humano contemporáneo se centra en el presente y el futuro de las ciudades. Estas son el problema y al mismo tiempo la solución. La crisis de arquitectura y el urbanismo puede ser muy fructífera. Interesante, hace rato hablamos de la transdisciplinariedad y todo eso, trabajar en conjunto, pero ahora ya estamos hablando de cómo también estas nuevas profesiones nos van sacando protagonismo. A ver, lo siguiente, que tenemos que... Ok, bueno, y acá le tenemos a dos personajes a la derecha. El primero es John Ruskin y el segundo es William Morris, dos grandes artistas y pensadores de su época. Eh,
básicamente John Ruskin decía que él era, a ver, muy conservador en los principios clásicos de la arquitectura. ¿En qué sentido? Él decía que no podía, o sea, era muy pro hacia la producción artesanal, hacia la producción más bien elaborada uno por uno. O sea, eran personas que reaccionaban al al avance misericordioso de la revolución industrial que pretendía que todo se produzca en una fábrica, ¿no? Entonces él decía, bueno, eh, trabajemos bajo las condiciones determinadas por las 7 lámparas en la arquitectura, que son sacrificio, verdad, poder, belleza, vida, memoria, evidencia, y que esto sería, que debería tratarse de una teoría transmisible que parte mismo de la experiencia y de la vida por encima de los eh, a priori proyectuales de organizaciones previas. O sea, él era un romántico John Ruskin y pretendía que todo fuese parte de la producción de un artista o un artesano. Eh, Nadie le dio mucha pelota, pero sí puso los cimientos para que después se inicie con él y con el trabajo de William Morris, que es su sucesor, vamos a decirlo, crear el movimiento Arts and Crafts, que es un movimiento que este, fue la base, después permitió que se desarrollen a una escala más estandarizada las producciones artesanales y artísticas en la Bauhaus. Eh, Tuvo también su efecto muy positivo esta posición de John Ruskin. Y William Morris, la diferencia entre ellos dos es que Morris era político también, y lo que él quería hacer era, ambos son del siglo XIX, en 1800, fines del siglo XIX, eh, él quería revitalizar el trabajo artesanal, eh, este, por encima de la producción industrial. O sea, quería darle ese valor también de hecho por mano o hecho en la casa de tal. Eso ahora está muy bien visto. Inclusive había una paraguaya que estaba vendiendo, por ejemplo, tejidos, ropitas de bebé hechas de lana por tejedoras paraguayas. Y Y la en señora que está la... vendiendo, la paraguaya que está vendiendo ropa para los chefs en Dubái también. Y hay Ah, un, sí. sí, un diseñador paraguayo que este fin de semana tuvo su desfile con Oppo y de Paraguay en Ibiza. Ujú. Y el ejemplo que yo le contaba era así tan ultra, muy adecuado a lo que planteaban Ruskin y Morris, porque te contaba quién hizo la ropita. O sea, la señora Petrona González o Cristina Acuña, qué sé yo. Y te contaba quién era ella y que tenía hijos y todo eso. Así tenía una descripción de la persona que producía eso, esa artesana. Y también va muy en boga, también entra muy bien en sintonía con eso de frenar el consumo y la destrucción del planeta y todo eso, ¿verdad? O sea, ya la revolución industrial dio los cimientos para el capitalismo y el ultracapitalismo, así radical, extremo de consumo, de consumir todos los recursos, de todo es comprable en el mundo, recursos por dinero, todo. Y ahí es donde la ética y la moral del ser humano ha ido perdiendo campo totalmente en contra del dinero, del poder.
creemos que con el dinero podemos resolver todo. Y te ayuda a resolver muchas cosas, pero no todo. Entonces, Morris tenía una visión más amplia, más humanista, más pensado en la cooperación humana y, era así de un espectro de trabajo amplio. El detalle de la aguja y el hilo en el cosido hasta el paisaje. Y Morris, por supuesto, era socialista, consideraba que para contribuir a una nueva comunidad no era suficiente la revolución económica del poder social, sino que hacía falta una revolución moral, una transformación de los hábitos a la que tenían que contribuir el diseño y la arquitectura para favorecer que los seres humanos sean más felices y libres, o más libres y felices. Y volver hoy a los pensamientos de Morris y Ruskin sería absurdo, pero podemos aprender de su crítica. Pasa que ahí se le interpusieron guerras de independencia de países coloniales, Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera. Sería absurdo volver a estos pensamientos, pero podemos aprender de su crítica, ya que por primera vez se establecen relaciones entre la forma arquitectónica y artística y los comportamientos sociales en la búsqueda de la felicidad humana. Bueno, de ello surge una tradición crítica antimaquinista que pasa por Patrick Geddes, Louis Mumford, James Jacobs o Bernard Rufoschi. ¿Por qué son importantes Morris y Ruskin? Por un lado, porque les dije, porque después generan el movimiento underground, pero también en términos urbanos o ciudadanos, como quieran llamarle, dan una buena base a gente como Geddes, Mumford, Jane Jacobs o Rousseau, que eran profesionales que se dedicaron a ver más allá de la producción en serie, del consumo del territorio, de la destrucción de barrios enteros para construir autopistas, en el caso de Jane Jacobs, ¿verdad? Y de pensar de otra manera las ciudades, de cómo organizarlas, en el caso de Geddes y Mumford, por ejemplo. Entonces, dice que lleva a la revalorización de la experiencia vital, la recuperación de la arquitectura vernácula, de la defensa, la autoconstrucción, del argumento ecologista. O sea, es más, si protejamos el mundo, el único que tenemos, no lo destruyamos, no lo contaminemos. La arquitectura del movimiento moderno abrazó la producción industrial, lógico, y el desarrollo tecnológico, lógico, defendiendo un arte económico, colectivo y compartido, persiguiendo la genialidad y novedad de las obras individuales libres y emancipadoras, desligadas a la sociedad a la que querían redimir. O sea, el movimiento moderno también estaba en este mismo camino de resolver los problemas de la humanidad a través de la arquitectura, a través de trabajar el hábitat del ser humano. Obviamente que tenía otra manera, o sea, decir, esto es un quilombo, hay una guerra, Primera Guerra Mundial, que mató muchísima gente, y luego vino una Segunda Guerra Mundial que destruyó casi toda Europa. Entonces ellos dicen, pucha, no podemos, la gente se muere o se murió, no hay ciudades, no hay casas, no hay nada, no podemos construir artesanalmente. Tenemos que usar lo que ya se tiene, que es la producción industrial y el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque durante las guerras eso se desarrolló muchísimo. Se tenía que hacer tanques, se tenía que hacer balas, se tenía que hacer cascos, se tenía que hacer ropa, todo, comida, todo, ¿verdad? Toda esa maquinaria tenía que aprovecharse. Y el movimiento moderno dijo, bueno, ok, construyamos con hormigón armado. Hagamos esto y empezamos a industrializar. Eso que ya se experimentó en el Bauhaus, utilicemos ahora la producción de láminas de vidrio, perfiles de hierro, aluminio y apliquemos la arquitectura. Entonces así fue que en el movimiento moderno experimentó, y una de las mejores cosas que hizo el movimiento moderno fue la Bauhaus. O sea, digámoslo así, arquitectos que estaban dentro del movimiento moderno se reunieron
con otros artistas de vanguardia y crearon la Bauhaus, que es una escuela de arte, diseño, arquitectura, de todo. Nosotros hoy no vayamos a pedir hoja A4 en la librería para estudiar, para imprimir, es producto de la Bauhaus. Ellos definieron ese estándar DIN A0, A1, A2, A3, A4. Los lápices, las minas, 2B, AB, H, etcétera. Ellos definieron, ellos establecieron esos criterios, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Diseño mobiliario, formas de pintar o componer música. Y de la Bauhaus, otra cosa buena que hizo el movimiento moderno es esto que se llama SIAM, no me acuerdo ahora qué existe, qué significa, pero eran las, eh, las reuniones que se hacían cada tanto, Congreso Internacional de Arquitectura y la M, no me acuerdo qué era. Y eran unas cosas, Moderna. Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. ok, ahí, que se autoconvocaban los arquitectos, las arquitectas como eran minoría, y decía, trataban de resolver ahí el mundo, ¿no? Sacaban la Carta de Atenas, o discutían la Carta de Atenas, después otras ideas que, por ejemplo, Patrick Gué planteaba para cómo organizar las ciudades, bueno, se discutían acá. Y este era el compromiso social en la arquitectura. O sea, estas son buenas experiencias que muchas veces, en el caso de la Bauhaus, fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y los nazis. En el caso de los CIAM, fueron así como agotándose por el tema, ¿verdad? Porque si bien en la ONU hay toda la estructura institucional de hábitat, de búsqueda de protección de la cultura, el heritage, ¿no? Eh, todo, ¿verdad? No hay mucho campo para la arquitectura. O sea, nosotros, la arquitectura peruana es, imagínense, todo el tiempo que ha existido, todavía no es considerada como una disciplina en la cual se puedan desarrollar investigaciones científicas de beneficio a la sociedad. Siempre entramos por el lado del arte o por el lado de la ingeniería. Eso es algo pendiente. Y por último, bueno, a partir del surgimiento del movimiento moderno, los conflictos de la Bauhaus, todo lo que hemos hablado, se consolidó esta dualidad entre las teorías y las propuestas de los arquitectos. Acá hay como dos grandes grupos. Está la primacía de la visión social, usando la tecnología de una manera emancipadora, quiere decir rompiendo esquemas, en lo que estaban Ernst May, Gropius, Hannes Meyer, Karel Tich. Para quienes el arquitecto debía ser un técnico al servicio de la sociedad, el trabajo objetivo y la producción en serie. Y por otra parte, está el otro grupo que decía que tenía que haber un énfasis en la sociedad liberal, en la figura del arquitecto como creador, tal como decía Le Corbusier, Mies y Joseph Doucet. Con el paso del tiempo, será esta segunda posición la que pasará a predominar, ya que se adecua mejor tanto la figura tradicional y elitista del arquitecto para el príncipe como al funcionamiento del sistema capitalista. Esta visión, en la que tenía Mies y Le Corbusier, en la que se ajustaba mejor al modelo de sociedad más liberal, neoliberal capitalista que existe hoy. Bueno, y con eso, gente, terminamos por hoy. ¿Ok? Un comentario, pregunta, etcétera, algo que quieran decir. Nada, de momento muy bien. Bien la clase. Se entendió perfectamente las ideas. Bueno, genial, genial. Lo interesante acá es que entendamos el valor histórico de esto y entendamos también esta condición que es lo ético
en nuestra profesión. O sea, sigue sin resolverse, pero ya es bueno que nosotros, o sea, resolverse en el sentido de, yo creo que no existe, no debería no haber así como una condición obligatoria de qué hacer. O sea, no dedicamos a esto o a lo otro, sino que tengamos la libertad, o sea, como es hoy, de ejercer la profesión como mejor nos parezca, pero sí que tengamos una condición ética con respecto a nuestra sociedad a la que estamos viviendo. Si Hacer el sepamos bien, que nuestro, hacer si bien las sepamos que cosas. no, pero no es nomás hacer bien, sino que también tenemos que saber que lo que nosotros hagamos puede tener sus consecuencias en la sociedad, ya sea construyendo un edificio en un humedal o derribando un bosque y se destruye el ambiente o trabajar, por ejemplo, para no sé, un barrio comunitario o algo. O sea, son condiciones a las que nos vemos muchas veces sorprendidos, nos encontramos así en la vida y que tenemos que saber cómo sobrellevar. Tenemos que desarrollar más nuestra condición ética como profesionales. Eso sí, tener más claro el asunto. Ser buen profesional, siempre. Y para ser buen profesional tiene que ser una excelente persona, un excelente ciudadano. No hay vuelta en eso. Si sos un desgraciado, un hijo de su madre, no vas a ser buen arquitecto. No hay caso con eso. No hay. Bueno, listo, gente. Con eso terminamos por hoy. Perfecto, profe, Muchas muchísimas gracias por su gracias. tiempo. Seguimos en contacto. Nos vemos. Nos vemos, profe, chao, chao.